Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Dios me les bendiga. Es una bendición, es un privilegio el que Dios nos permita estar aquí otro día más, esperando o tratando de estar siempre firmes en los caminos de Dios. Es una bendición, un privilegio, como les repito. Gracias le doy al Señor porque cada día nos habla en su palabra. ¿Y de qué depende que nosotros oigamos la palabra de Dios? Depende de si nosotros disponemos nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. Este día yo quiero hablarles acerca de un caso que encontré en la palabra de Dios y que los discípulos empiezan con una pregunta haciéndole al maestro, o sea, a Jesús. Y la pregunta es, ¿quién pecó? Y de eso vamos a estar hablando este día. En algunas veces, en algunas circunstancias, vemos a personas enfermas y vemos tal vez a personas que están en la calle tiradas, que no tienen familia y que al parecer pues están locos, al parecer no están bien de su mente, y decimos, ¿por qué estará este así? ¿O por qué estará pasando esto? O también nosotros, hay veces nos enfermamos y decimos, ¿por qué me he enfermado? Bueno, este día vamos a hablar de eso. ¿Quién pecó? Este día quiero que vayamos a nuestras Biblias en San Juan. Voy a leer otra versión. Esa versión se la vamos a poner en pantalla porque es una versión nueva. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús les respondió, ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Amén. Miren qué hermosa la palabra de nuestro Dios. ¿Es para qué, dice el Señor? Para que los discípulos vieran cómo el poder de Dios lo sanó. Qué extraordinario los milagros que Dios hace. Imagínense, era una persona, dice, ciega de nacimiento. ¿Qué pueden hacer los doctores frente a esas situaciones? Creo que no mayor cosa. Pero el doctor que nosotros tenemos, el médico por excelencia, no hay nada imposible para él. Pero podemos ver cómo los discípulos interrogan a Jesús. Ya ellos, ¿verdad? Quizás las costumbres de ellos creían que porque este joven había nacido ciego era por algo. Era ya porque sus padres habían cometido pecado o porque él mismo había pecado. Pero dígame usted, ¿qué dice la palabra en Romanos? Que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que pueda decir, yo no he pecado. Yo no he pecado, yo soy santo. No, todos los que estamos en esta tierra hemos sido perdonados por Dios. Hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. No hay santo, no hay justo, ni aún uno. Justo solo Dios.
Por eso esa pregunta, creo que es una pregunta que estos discípulos le hacen al Señor Jesús, preguntándole quién fue el que pecó al ver a un joven ciego. Pero Dios en su misericordia le hace ver a los discípulos que no necesariamente que él o sus padres hubieran pecado. No necesariamente nosotros hemos fallado. Muchas veces las situaciones pasan en nuestra vida, pero siempre déjeme decirles que las cosas que nos pasan o suceden son con algún propósito. En este caso era para que la obra de Dios, ¿verdad?, haya sido manifestada, o sea, para que los discípulos vean cómo es el poder de Dios extraordinario. Pero ahora la pregunta, ¿por qué muchas veces nos enfermamos? ¿Por qué muchas veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida? Bueno, déjeme decirte que Dios siempre tiene un propósito. La palabra de Romanos nos enseña en Romanos 8:28 que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y también nos enseña la palabra de Dios que si Dios está con nosotros, no hay nadie que se oponga con nosotros. Nos enseña también que Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Fíjense que el apóstol Pablo fue un hombre que era duro, que era perseguidor de la iglesia, pero el Señor lo trajo a sus caminos. Por medio de el Señor lo dejó ciego también al apóstol Pablo. Y vino a los pies del Señor y fue un siervo del Señor, extraordinario también. Entonces las cosas que nos pasan en nuestra vida muchas veces es porque Dios tiene propósitos. Podemos ver a través de las situaciones que vivimos, a través de las enfermedades, podemos ver la misericordia y podemos ver el amor de Dios en nuestra vida. Podemos ver el poder de hacer milagros de Dios directamente en nuestra vida. El detalle está que qué actitud vamos a tomar nosotros frente a las situaciones que vivimos, frente a las enfermedades que tenemos, o qué actitud vamos a tomar cuando vemos a un hermano enfermo. Aquí Jesús enseñó claramente que no es que él haya pecado, no es que su padre haya pecado, es que Dios quiere que su nombre sea glorificado. Claro, cuando nosotros recibamos la sanidad, cuando usted reciba la sanidad de parte de Dios, acuérdese de darle la gloria y la honra a Dios por excelencia. Pero ¿qué actitud tenemos que tomar frente a esas situaciones difíciles de enfermedad, situaciones de tristeza, situaciones que vienen a la vida del ser humano? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Vamos a tomar una actitud de reclamarle a Dios? No. Yo le quiero mencionar por lo menos 3 actitudes que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y una de esas es que tenemos que perseverar en los caminos del Señor. Tenemos que seguir adelante buscando a Dios. Porque miren, una enfermedad no nos puede separar del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, claro, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni ninguna cosa creada, ni la muerte, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Entonces la actitud que tenemos que tomar tiene que ser de perseverancia, de que si estamos vivos y logramos respirar, démosle la gloria a Dios siempre, honremos el nombre de Dios, busquémonos también a cómo adorar a Dios con nuestra forma de vivir, adorar a Dios con nuestra forma de pensar, adorar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Es una actitud que a Dios le agrada. Tenemos que tener también una actitud de humildad, ser humildes, saber que si algo me está pasando, Señor, es porque tú lo has permitido. Job, hermano, fue un hombre que sufrió. Y algunas personas nos hemos hecho la pregunta a veces, Señor, ¿por qué si esta persona es bueno? Esta persona hace lo bueno ante ti, ¿por qué está pasando esto, Señor? O como la pregunta de Job, ¿por qué sufren los justos? Muchas veces hay personas que son justos ante Dios y pasan situaciones difíciles. Podemos ver el caso de Job. Dios le permitió, Dios le dio permiso, por decirlo así, al enemigo. Pero Job, hermanos, se mantuvo íntegro. A pesar que tenía oposición, a pesar que tenía personas que lo acusaban y decían, pedirle perdón a Dios. Y no era eso. Son situaciones que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar a que nuestro carácter
se vaya formando y que cada vez vayamos alcanzando más verdad, más altura, vayamos alcanzando más el conocimiento de Dios en nuestra vida. Job, al terminar el proceso de él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa es una historia muy bonita también, pero nuestra fe, hermanos, o la verdadera realidad de nuestras vidas es que nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo Jesús y no en las cosas que pasan. Si nosotros tenemos fe, vamos, hermanos, a salir adelante. Muchas veces las pruebas tienen como resultado, hermanos, la bendición de Dios para nuestra vida. Muchas veces las pruebas nos van a hacer personas íntegras para Dios, nos van a hacer personas humildes hacia Dios. En esta ocasión vemos cómo Dios sanó a una persona ciega. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu situación? Mira, el Señor sanó a una persona ciega de nacimiento. ¿Y por qué Dios no va a hacer la obra sanadora si creemos nosotros? Y es nuestra doctrina. Creemos que por las llagas de Cristo hemos sido sanados de toda enfermedad. Así que si tú has estado pasando o has tenido un día gris o una semana gris, déjame decirte que Dios siempre tiene el control de nuestra vida, que Él sabe lo que hace, que mientras sentimos o pensamos que Él está callado, Él está trabajando en nosotros, está viendo qué actitud estamos tomando. Si una actitud de renegar o una actitud de humildad, una actitud de buscarlo a Él, de adorarlo por lo que Él es. Sé que somos humanos y nos sentimos y nos afligimos muchas veces. ¿Quién no se aflige cuando se siente enfermo? Creo que todos nos afligimos. Pero hermanos, nuestra comunión con Dios va a ser siempre en aquí y allá y en todo lugar. O sea, la comunión que tenemos con nuestro Dios es eterna. Nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Así que si usted sigue con su pregunta, si usted sigue con la pregunta, ¿quién fue el que pecó? Jesús lo dijo claro: nadie pecó. Es para que el poder de Dios sea visto en este hombre. Dios puede dar y ofrecer muchas bendiciones para nuestra vida, pero la mayor es la salvación, es la que Dios está regalando este día. No importa lo que vivamos, no importa lo que estemos pasando, sepamos que Dios tiene el control de todo. Mejor busquemos más a Dios, acerquémonos más a Él y vengamos más a su presencia. Así que el Señor me les bendiga. Es una bendición el poder haber compartido esta palabra.